Intento plasmar la que fue mi experiencia en la cárcel, ya en historias que no conté al principio, pero que en esta ocasión trato de hacer partícipe al lector un poquito más de cómo se vive dentro de la cárcel. No dejo de insistir en las condiciones de abandono, en las condiciones de exterminio que se viven dentro de las cárceles. Sigo insistiendo en que por muy criminal que sea cualquiera de los que están dentro, así haya cometido lo que haya sido, existe en México un marco jurídico que se debe respetar, y el primero que lo violenta es el propio Estado. Yo sigo insistiendo que las cárceles en México son áreas donde todo está en el olvido, y donde no hay forma de conocer o de saber qué está pasando dentro, porque simplemente el gobierno federal no nos da acceso. Y no solamente a veces el gobierno federal, los gobiernos municipales que tienen cárceles, por ejemplo, como en Teciutlán. No sabemos qué está pasando dentro de la cárcel de Teciutlán. Y eso es responsabilidad del alcalde. ¿Y el alcalde qué hace? Se voltea para otro lado, se esconde, no responde. Y ellos piensan que esa es la forma de responder a la gente, y sabemos que no. Entonces, eso es lo que hago mucho, eso es lo que insisto mucho en mi libro, de las condiciones de las cárceles en México y del trato hacia los presos. Hace un rato escuchábamos con atención que usted mismo fue su propio abogado y logró apelar la sentencia que le daba un juez. Sí, yo mismo tuve que ser mi abogado porque el Estado ejecutó a mis 3 abogados, y entonces me dejó en la indefensión, porque eso pasa en México. En México es un país de las paradojas, donde por un lado están casos como el de Mireles, por ejemplo, que se levantó contra el crimen organizado y se levanta contra el Estado corrupto, y finalmente se termina siendo acusado de narcotraficante. Esa es una paradoja que solamente puede pasar en México, porque yo señalé a funcionarios públicos de estar coludidos con el narco, fui yo. Entonces, cuando yo tomo la propia rienda de mi defensa, pues lo hago con el apoyo de algunos presos que sabían más que muchos abogados el Código Penal, más que muchos ministerios públicos sabían el Código de Procedimientos Penales. Entonces, eso para mí me liberó. Yo no soy abogado, pero sé leer y escribir, y yo creo que eso de alguna forma me salvó. ¿Qué es lo que pensaba estando dentro cuando su situación se agravó? Bueno, lo que puede pensar cualquiera que está en una condición extrema es que pues hasta ahí llegó la vida de uno, ¿no? Pero yo afortunadamente, te digo, tuve mi fuerza en el ejercicio periodístico. Nunca dejé de escribir, nunca dejé de pensar en escribir, y de tal forma fueron las cosas que eso a mí me ayuda a salvarme. Y aparte de eso, bueno, comienzan a darse cuestiones metafísicas. Yo hasta antes de la cárcel era un ateo, y después de la cárcel comencé a tener una concepción de un Dios, pues a lo mejor muy a mi forma de ser. No soy católico, no soy protestante, no soy testigo, no soy nada, pero yo creo en la existencia de algo sobrenatural, de algo que está por encima de nosotros, y eso me ha ayudado a mí. A lo mejor estoy equivocado, pero a mí me ha ayudado mucho, y yo creo que la existencia de algo por encima me cuida. Pensamos que nuestra labor es entre acordar con un funcionario público la publicación o no la publicación de la nota, pero el juicio de la historia es más grave, y tú lo estás viendo. Aquí la historia está enjuiciando no solamente el hecho de que después de casi 5 años se sepa de hechos como esos, de violencia y de homicidios, sino que ahí realmente lo que está cuestionando la historia es la actuación de los que tenían que informar. Entonces lo que hoy hacemos parece que no, pero mañana va a tener impacto. Entonces, hoy podemos negociar con un gobernador, con un alcalde, la publicación o no la publicación de una nota, pero no va a quedar ahí. La historia lo va a encontrar y lo va a rescatar. Y esas historias, lamentablemente, déjame te digo que no ocurren nada más en Coahuila. En Michoacán hay hechos que no se han dicho todavía, que ocurrieron entre el 2007 o 2008, en el 2011, del narcotráfico y el poder político. Y un día van a salir. Y ahí lo grave no va a ser quiénes son los actores de esas historias. Lo grave es, o va a ser, que los periodistas se callaron en su momento todas esas historias. Pues es nuestra obligación. Entonces, yo en mi libro, El Último Infierno, cuento historias de Coahuila precisamente que no están publicadas en ninguna parte. Yo las conocía hasta que estuve en la cárcel, y entonces mi obligación no es callármelas. Mi obligación como periodista es publicarlas, y publicarlas a costa de lo que sea, a costa de la vida misma de uno. Porque cuando uno ingresa al periodismo,
ya la vida no nos pertenece a nosotros, la vida le pertenece al periodismo. Y en esa tesitura la debemos de dejar.